Estamos específicamente ya por segundo martes estudiando el pacto abrahámico. Y hemos dicho que este pacto que Dios ha hecho con Abraham tiene dos dimensiones. Una dimensión espiritual y otra dimensión terrenal. Es importante que entendamos el pacto abrahámico de esa perspectiva, porque si no nos vamos a perder y podemos entender muchas cosas erróneas. Vimos anteriormente que esta dimensión espiritual apunta ¿a qué pacto? Al pacto de gracia. Al pacto de gracia, amén. ¿Y la dimensión terrenal a qué pacto apunta? Al pacto de obra, específicamente al pacto mosaico. Recuerden que el pacto mosaico dice, haz esto y vivirás. El pacto mosaico dice que el que no cumpliera una de esas se hace culpable de toda la ley. Entonces, este pacto de abrahámico no debe ser entendido como dos pactos. Que no me gusta mucho cómo lo representa el pastor Ari Figueroa y dice que es como una moneda, la cual tiene dos caras. Así este pacto de Abraham tiene dos caras. Una donde vemos la dimensión terrenal y la otra donde vemos la dimensión espiritual. Vimos también que si bien ellos eran circuncidados y entraban en este pacto que tenía una dimensión terrenal, eso no quiere decir que ellos eran salvos por las obras. No, ellos seguían siendo salvos por medio de la fe. Porque antes de la circuncisión, ¿qué promesa vimos? La promesa que es por la fe. La circuncisión fue después que Abraham fuese justificado por medio de la fe. Porque él no es justificado por las obras de la ley, sino por gracia. Este pacto, como tiene dos dimensiones, la dimensión espiritual tiene una descendencia que es espiritual. Porque no es necesario ser hijo de Abraham por medio de la sangre, sino que por la fe somos hijos de Abraham. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero en su dimensión terrenal también Abraham tiene un linaje sanguíneo. Por medio de ese linaje sanguíneo, ¿qué es lo que haría el Señor? ¿Por qué necesitaba preservar ese linaje sanguíneo? Para que viniera Cristo, que debía ser descendiente de Abraham. Vemos que la dimensión espiritual tiene promesas incondicionales. Es decir, el Señor hace un pacto unilateral con Abraham. Le dice, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto. En cambio, la dimensión terrenal que tiene dice, hay condiciones. Y una de las condiciones que vemos en Génesis capítulo 17, versículo 1 es, ve delante de mí y sé perfecto. Ahí ya hay una condición, la primera condición que encontramos. Pero antes de eso, el pacto abrahámico lo podíamos ver en el capítulo 12, donde comienza primero alumbrando hacia el pacto de gracia. Hemos visto que en la dimensión terrenal las promesas se cumplieron. Sí, el Señor les dio una tierra, le dio una descendencia, le dio muchas riquezas, le dio todo lo que estaba dicho dentro del pacto. Aparte de eso, le dio un reino que adoraba a Dios, y aparte de eso, ellos también podían bendecir las naciones a través de este pacto que ellos tenían. Pero debemos entender que la dimensión terrenal solamente es una sombra de lo que ha de venir. Pues el Señor nos daría un reino que no es de este mundo, un reino eterno. Nos daría riquezas que no son materiales, sino riquezas espirituales. También nos da una tierra, la cual obviamente, ¿cierto?, es celestial, y nos bendice también de manera espiritual a través de Cristo. Vimos también cómo el Evangelio es expuesto de una manera tan evidente y tan clara por medio de lo que Dios dice a Abraham antes de la circuncisión. Y le dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el hombre es justificado por medio de la fe, y por medio de la fe tiene entrada a esta gracia de Dios. También vemos que en esta dimensión espiritual el Señor le muestra más parte del Evangelio a Abraham en los últimos capítulos, específicamente, si lo podemos decir, el capítulo 22, y nos damos cuenta que ahí se dice uno de los atributos del Señor, Jehová Jireh,
que el Señor iba a proveer, ¿qué cosa? Un cordero. No iba a proveer un auto ni cosas terrenales, sino que iba a proveer un cordero, para que por medio de ese cordero fueran expiados. Vemos cómo a través de este pacto, que tiene dos dimensiones, el Señor va mostrando lo que va a hacer más adelante. Hemos dicho que hay una continuidad en la escritura. Entonces, en el pacto que Dios hace con Abraham, que le he dicho que es como una moneda que tiene dos caras, vemos el pacto mosaico, el inicio del pacto mosaico, y vemos también chispazos del pacto de gracia. Nos va alumbrando más acerca del pacto de gracia. Por eso vemos una continuidad y a la vez una discontinuidad, porque a través de lo que Dios le muestra a Abraham acerca del pacto de gracia, apunta hacia Cristo. Pero discontinuidad porque nos muestra también que a través de este pacto mosaico, ese pacto mosaico era condicional, por lo tanto iba a quedar obsoleto, hasta ahí iba a llegar. Por eso es tanto continuo como discontinuo. Entonces hoy analizaremos este pacto llamado el pacto de la circuncisión. Y ya lo hemos dicho, es como una moneda de dos caras, donde la primera enseña que el principio de todo esto, y podemos ver la primera cara, ¿cierto?, son promesas incondicionales. Si usted se fija en las primeras menciones que hace del pacto, la primera mención que hace en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué dice? Y haré de ti una nación grande. Es decir, esto es incondicional. Esto revela gracia. Porque le dice, haré de ti. No le pone una condición antes de eso. Dice, te voy a bendecir. Te voy a engrandecer. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y así empieza a describir una y otra vez este pacto de gracia. Podemos ver, aparte de ver promesas incondicionales, aparte de ver promesas que son por gracia, también podemos ver a través de estos pactos bendiciones espirituales, las cuales se van revelando. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, donde le muestra acerca de la tierra, en Génesis capítulo 17, versículo 2, donde ratifica el pacto, dice así, Génesis 17, 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Obviamente aquí está apuntando la inclusión de los gentiles, los cuales serían adoptados por medio de la fe. ¿Se acuerda lo que le reclamaban los fariseos a Jesús? Que decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor que dice, yo puedo levantar hijos de Abraham aún de ti. Y el apóstol Pablo más adelante aclara que no son hijos de Abraham aquellos que son según la carne, sino aquellos que son según la fe. Por eso en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso sería una gran descendencia. Tiene bendiciones y promesas y descendencia espirituales de este pacto. En cambio, la segunda cara de este pacto abrahámico nos muestra también promesas condicionales. Veamos lo que dice Génesis 17:1. Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo seré el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es primera mención que se hace en el pacto abrahámico acerca de una condición. Ahora Abraham debía hacer algo. ¿Y qué debía hacer? Perfecto. Ir delante de Dios y ser perfecto. Obviamente, para que viniese el pacto de gracia, ¿qué debía cumplirse? ¿Qué pacto debía cumplirse? ¿Cuál? El de redención. No, el pacto de obras. Para que viniese el pacto de gracia tiene que cumplirse el pacto de obras. Porque ¿quién lo quebrantó? Adán lo quebrantó. Y así el pueblo de Israel lo quebrantó. Abraham lo quebrantó, Moisés lo quebrantó. Entonces todos de una u otra manera lo quebrantan. Y el único que le pone fin a esto
y lo cumple en Cristo. ¿Y quién se circuncida también para guardar la ley? Cristo. Entonces vemos cómo todo en Cristo se cumple tanto la dimensión terrenal como la dimensión espiritual. Porque lo terrenal y esa descendencia sanguínea apunta ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué se le debía poner esta condición? Porque debe apuntar al pacto mosaico. Aquí está apuntando directamente a lo que Moisés revelaría 400 años después de que el pueblo saliera de Egipto. Es importante ir viendo esta dimensión. Vemos también cómo en Génesis 17:9 dice así: dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, guardar el pacto está estrechamente relacionado ¿con qué? Con la circuncisión. Porque si no se cumple el pacto, miren lo que va a pasar. Dice, circuncidaréis, verso 11, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces esto era un pacto condicional, porque si no lo cumplían, ¿qué debían ser? Cortados del pueblo. Debían ser comulgados, o como algunos lo entienden, asesinados. Nótese que cuando Moisés se fue de Egipto para vivir, ¿cierto? Ir a buscar a su esposa, cuando ellos salen de Egipto, ¿qué es lo que no habían hecho ellos? Si uno no entiende el pacto de la circuncisión, va a decir, ¿y por qué el Señor quería matar a los hijos de Moisés? ¿Por qué lo quería matar a Moisés? ¿Y por qué la esposa viene y tiene que saber circuncidarlo? Porque es la señal del pacto. Y si no está la señal del pacto sobre ellos, ¿qué es lo que merecen? La Muerte. Entonces aquí hay una condición. Obviamente más luces. Si tuviéramos hasta aquí, debiéramos entender que el Señor quiere instaurar el pacto mosaico, un pacto basado en la ley, en el cual la circuncisión sería señal. No es casualidad el lugar que se debía circuncidar, ¿cierto? Que es el prepucio, porque eso representa la descendencia, ¿cierto? Eso representa la descendencia, es decir, ellos debían distinguirse de todas las demás naciones a través del corte de su prepucio, para que así ellos entendieran que no pueden hacer descendencia con cualquier persona. Ellos deben preservar su descendencia para seguir ligados al pacto, o si no serían desechados. Entonces ahí habla de una simiente terrenal, la cual se debe preservar, el cual se debe guardar también un pacto, el cual Dios establecería. Para poder interpretar a qué se refiere el pacto de circuncisión, porque esto es lo que nos separa de nuestros hermanos presbiterianos. Los dos, tanto bautistas reformados como presbiterianos, los dos van en la línea de la teología del pacto. Pero Génesis 17 es lo que nos separa. Porque ellos entienden Génesis 17 y la circuncisión como el tipo del bautismo. Por eso ellos bautizan a los niños. Ellos bautizan a los niños porque así como Abraham circuncidaba a todos los niños, así ellos bautizan, porque el bautismo es para que tengan las promesas, ¿cierto? La circuncisión era para las promesas terrenales, y ellos entienden que el bautismo es para recibir las promesas espirituales. Pero entenderemos a través de las Escrituras que las promesas espirituales, ¿por qué son recibidas? ¿Por la circuncisión o por la fe? Por la fe. ¿Por el bautismo o por la fe? Por la fe. ¿Qué es el bautismo sin la fe? Nada. Entonces, no podemos reflejar algo, como por ejemplo, voy a bautizar a mi hijo para que tenga las promesas del pacto. Las promesas del pacto son recibidas por medio de la fe. Y nosotros no somos nadie para darle las promesas del pacto a otra persona. Las promesas del pacto de gracia, no somos nadie para poder administrar eso y dársela a otra persona. Así como Abraham lo hizo con Ismael. Él circuncidó a Ismael, pero eso quiere decir que Ismael iba a recibir todas las promesas del pacto, no. Más adelante lo aclara
el apóstol Pablo y dice que el hijo del esclavo no puede heredar con el hijo de la libre, porque uno es la simiente del esclavo y el otro es la simiente de la libre. Entonces no pueden los dos cohabitar. Por eso que esté circuncidado eso no representa nada. Por eso aquí necesito que ponga mucha atención, porque si no entendemos con claridad Génesis 17, aquí vamos a irnos por caminos muy diferentes. Porque Génesis 17 marca algo muy importante en la teología del pacto. Uno de los libros que me ha ayudado a entender la teología pactual bautista es el libro de Nehemías Coxe, que es un discurso sobre los pactos. Nehemías Coxe es un puritano del año 1600, del siglo XVII, el cual pudo preservar y es uno de los que ha influido de gran manera en la Confesión de Fe de 1689. Fue uno de los editores, según la historia dice. Entonces él tiene una claridad con respecto a esto, y en esto es lo que concuerda. Por eso la teología pactual reformada, bautista, se separa de la presbiteriana en este sentido. Por eso es importante entenderlo. Si hay algo que Nehemías Coxe concuerda con cada uno de los cristianos que creen de manera interpretar la escritura de manera responsable, es que en primer lugar, para interpretar la escritura, ¿con qué debemos interpretarla? Con la misma escritura. Es decir, ¿qué va a arrojar claridad acerca de estos versos sino el Nuevo Testamento? Es decir, si el apóstol Pablo utiliza versos del Nuevo Testamento y los interpreta, eso quiere decir que esa es la interpretación correcta. No hay otra interpretación. Todo así como lo interpretó Pedro, así como lo interpretó el apóstol Pablo y cada uno de los que escribieron, así es como se interpreta la escritura, así es como se interpreta, y no podemos darle otra interpretación diferente. Para interpretarlo debemos considerar que la misma escritura en el Nuevo Testamento nos revelará y aclarará lo que hemos estado argumentando, ya que ella debe ser nuestra regla fundamental de interpretación. Como se puede decir en los estudios, la escritura interpreta la escritura. Nehemías Coxe dice en este libro, un discurso sobre los pactos, lo que está ampliamente señalado ahí, en Génesis 17, del 9 al 11, brevemente señalado por Esteban en su visión general de la historia de Israel. Entonces, para entender este pacto de circuncisión, inmediatamente Nehemías Coxe apunta hacia lo dicho en el discurso de Esteban. ¿Se acuerdan que Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, él da un gran discurso de todo lo que pasó con Israel? Entonces ahí dice algo muy importante, miren cómo lo entiende. Y vamos a Hechos 7. Miren cómo lo entiende Esteban, estas dos dimensiones del pacto, poniéndole un nombre muy característico. Hechos capítulo 7, versículo 8, dice así la escritura. Hechos 7, 8. Y le dio el pacto. Vamos a leer desde el verso 4. Dice Hechos 7, 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, muerto su padre, que está hablando de Abraham, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios, así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y los que los reducirían a servidumbre y los maltrataran por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio, ¿qué dice? El pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces aquí, ¿cómo le llama él? El pacto de la circuncisión. Hace una clara distinción. Aquí está apuntando a Génesis 17, del 9 en adelante. Entonces, ¿cómo debemos llamarle esta parte del pacto? Porque no es otro pacto, sino dentro de este mismo pacto está el pacto de la circuncisión. ¿A qué se refiere ese pacto de la circuncisión? Sigue diciendo Nehemías Coxe, miren, escuchen.
y le dio pacto de circuncisión. Aquel pacto fue la señal de la estipulación por la observación de esta ley. ¿Qué significa estipulación sino un convenio verbal? Es decir, la circuncisión era una muestra del convenio verbal que Dios había hecho con Abraham. Es decir, cuando Él circuncidara a cada persona y cuando cada persona viera su circuncisión, eso lo iba a llevar ¿a qué? A pensar en el pacto de la circuncisión. Inmediatamente eso lo iba a hacer meditar en el pacto de la circuncisión. Entonces, lo hizo para poder, ese convenio verbal que Dios le dijo, ¿cierto?, de palabra, Él lo puede ver específicamente con una evidencia. Eso es la circuncisión. Luego dice, todo esto se introduce con el prólogo de Génesis 17.1. Es decir, Génesis 17.1, cuando le dice el Señor, ve delante de mí y sé perfecto, está estrechamente relacionado con el versículo 9 en adelante, que es la circuncisión. Porque la circuncisión está atada, está ligada a hacer algo, ¿cierto? Porque si alguien se circuncida, ¿a qué tiene que hacer? Guardar la ley, guardar el pacto. Para vivir, ellos debían guardar el pacto. Para recibir las promesas, ellos debían guardar ese pacto de la circuncisión. ¿Cierto? Génesis 17.1. Anda delante de mí y sé perfecto. Luego, se requiere, mire, escuche, una estricta y entera observación de sus preceptos para heredar cosas buenas. Por eso el pacto de la circuncisión no es el pacto de gracia. No revela el pacto de gracia tampoco. El pacto de la circuncisión está para preservar la descendencia física, la descendencia terrenal, y para heredar promesas terrenales, y no para heredar promesas espirituales. Porque si una persona se circuncida, ¿de qué sirve? Si no guarda la ley. Y a través de la ley puede recibir las promesas espirituales. ¿Puede o no? No, porque nadie puede cumplir la ley. Para recibir estas promesas espirituales por medio de la fe, y no por medio de la circuncisión. Es evidente cómo Copche deja en claro, en primer lugar, que debemos considerar a Esteban en este asunto, que le llama a esta porción de las Escrituras el pacto de circuncisión. Si bien no creemos que este sea un pacto diferente, sí creemos que está estrechamente relacionado con la otra cara de la moneda del pacto abrahámico, la cual apunta a la simiente terrenal. Por lo tanto, la primera conclusión es que esta es la raíz del pacto mosaico, pues lo confirma al decir más adelante, en Gálatas 3.12, lo llevamos a Gálatas 3.12. Gálatas 3, Gálatas 4, esta Gálatas 5 nos ayuda a entender qué papel juega la circuncisión y este pacto de circuncisión dentro de lo que creemos. Gálatas 3.12 dice así la Escritura: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas de Dios. Entonces, alguien que entra al pacto de gracia, ¿qué es lo que necesariamente debe tener? La fe. ¿Producida por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, nuestra señal, el sello de nuestra herencia, ¿cuál es? La fe. No, el sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay fe. No hay una fe genuina. Entonces, sería adecuado decir que nuestra circuncisión es el bautismo. No, porque nadie puede administrar la salvación a otro, ni siquiera a un niño. Yo puedo meterlo dentro de la promesa porque el Espíritu Santo es quien elige a las personas para salvación. Amén. El sello del Espíritu, por eso se habla de la circuncisión del corazón, apuntando al nuevo pacto que el Señor nos reveló por medio de Jeremías. Dice, voy a hacer nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué es lo que va a cambiar el Señor? El corazón. El corazón. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces el sello de nuestra herencia no es el bautismo en la agua, es el bautismo del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo nos llena completamente, haciéndonos una nueva criatura y dándonos nuevas promesas.
Entonces es erróneo comparar el bautismo en las aguas con o el bautismo por inmersión o aspersión, o para ser participante de las promesas de gracia. Hasta ahí, ¿cierto? Vamos claro, ¿cierto? Entonces, entendiendo que la circuncisión jamás fue para incluir a las personas en el pacto de gracia, pues el pacto de la circuncisión no es pacto de gracia. Entonces, este pacto jamás fue para incluir a las personas en el pacto de gracia, sino para incluirla en el pacto de la circuncisión, en el pacto que apunta a Moisés, en el pacto que apunta a la ley, de la cual, ¿quién debía cumplir esa ley? Cristo. Porque en teoría nosotros somos salvos por las obras, pero por la obra de Cristo. Porque Cristo no nos puede dar el pacto de gracia sin cumplir primero el pacto de obras. Por eso leímos en Gálatas 3 que debía hacer Cristo, ser crucificado en madera. ¿Y quién era crucificado en madera? Los ladrones, las peores personas. Debían pagar por ese pecado. Debían recibir el castigo. Cristo, ¿por qué se circuncidó? Porque Él tenía que guardar la ley. Ahí nos apunta a lo que Él dijo. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Él tiene que cumplir la ley. Él tiene que cumplirla porque Él se circuncidó. Entonces en Cristo se cumplen estas dos caras de la moneda, ¿se ve? Porque Él tiene que cumplir el pacto de obras para confirmar y sellar el pacto de gracia. Nótese que las promesas espirituales fueron antes que la circuncisión y son por medio de la fe. No sé si puede ver eso de una manera muy clara en Génesis 12. Porque en primer lugar en Génesis 12, como lo hemos dicho una y otra vez, en este Génesis 12 solamente se empiezan a dar destellos más claros del pacto de gracia, porque no se le pide ninguna condición a Abraham. Es recién en Génesis 17 cuando recién se le pide una condición a Abraham, pero se le pide el pacto de la circuncisión. Pero cuando empezó en este pacto abrámico, porque lo va ratificando una y otra vez, podemos verlo en Génesis 12, después en Génesis 15, podemos verlo en Génesis 17, en Génesis 22. Así una y otra vez Él va ratificando, pero dentro de esto va arrojando luces del pacto de gracia y también del antiguo pacto, del pacto mosaico. Hebreos 11 nos deja muy claro esto. Libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Dice así la escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nos damos cuenta que las promesas se reciben por la fe. Las promesas espirituales se reciben por fe. Tanto también las promesas terrenales, porque en la circuncisión, ¿qué es lo que se debía tener también? Es fe. Pero esa fe debía venir con una condición necesaria. Y esa condición necesaria era cumplir. Si no cumple, no tiene los beneficios. Una y otra vez nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que ellos recibían beneficios materiales. Una prosperidad tremenda que tenían en lo material. Por eso hoy en día esta teología de la prosperidad, ¿qué es lo que hace? Toma el antiguo pacto para prometerle a la gente beneficios terrenales.
beneficios materiales, no entendiendo que eso era para el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto tenemos las abundantes riquezas, pero ¿de qué? De su gracia, que es el libro de los Efesios. Ahora tenemos estas bendiciones espirituales. Por fe, la inclusión al pacto de gracia es por fe y no por el rito, porque las promesas fueron anteriormente dichas y hechas por Dios en un pacto unilateral. Es decir, Dios hace un pacto de bendecir a Abraham. En cambio, en Génesis 17, desde el versículo 9 en adelante, ahora dice que ustedes van a tener que guardar esto y ahí van a poder ser bendecidos. Ustedes van a tener que circuncidar, o si no, ustedes van a ser cortados. No sé si nota las diferencias. Si uno lo lee todo rápido, no va a entender nada. Pero si vamos deteniéndolo a cada punto, no podríamos decir que estos dos están siendo uno solo, todo mezclado. No, aquí hay diferencias. Como le dije, desde aquí, desde el pacto abrámico, es tan importante, sale la continuidad y la discontinuidad. La continuidad que apunta al pacto de gracia. Muy bien, hermano. Y la discontinuidad que apunta al pacto de obras, al pacto mosaico. Y el pacto mosaico ahí queda obsoleto, por eso se llama discontinuidad, no continúa, queda ahí, para darle paso al cumplimiento del pacto de gracia. El Evangelio se recibe por la gracia, por medio de la fe. Y ojo, esto fue antes de la circuncisión. Veamos Gálatas 5:3. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 3. Porque esto se recibe antes. Porque las promesas espirituales se reciben por la fe y no por la circuncisión. Y ya desde el verso 1, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os va a aprovechar a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Nosotros por el Espíritu Santo aguardamos esta esperanza, no por medio de la circuncisión hecha de manos, porque la circuncisión es una señal que apunta a guardar el pacto. Y si no lo guardo, voy a tener consecuencias. Si lo guardo, voy a tener bendiciones. ¿Cuál es el propósito del pacto de la circuncisión? Debemos decir entonces con qué propósito dentro de este pacto abrahámico está este pacto de la circuncisión. Porque Gálatas capítulo 5 versículo 3, como he leído anteriormente, especifica que la circuncisión está ligada a la ley. Siempre que piense en la circuncisión, ¿a qué está ligada? A la ley. ¿A la ley que quién debía cumplir? Cristo. Cristo era el único que la puede cumplir. Ningún ser humano puede cumplir el pacto de obras, porque ninguno de nosotros puede ser perfecto delante de los ojos de Dios. Pero por medio de Cristo somos hechos perfectos, somos hechos santos, por medio de su perfección. En segundo lugar, podemos ver que Romanos capítulo 4, versículo 1, Romanos 4:1, especifica que Abraham fue justificado por la fe antes de la circuncisión. Romanos 4:1. Fue justificado por medio de la fe. Romanos 4:1. ¿Quién pues diremos que yo Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para nosotros. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso apunta directamente a Génesis 15:6, porque ahí se demuestra que estas promesas espirituales se reciben por la obra, por la gracia. Por la gracia. Y por medio de la fe, porque para recibir la gracia necesitamos indudablemente la fe. Amén. Y para tener la fe, ¿qué es lo que necesitamos? El conocimiento. Necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué somos credo bautistas y no paido bautistas?
Credo bautista significa que para bautizarse hay que creer. Paico bautista significa que alguien se puede bautizar siendo niño. ¿Por qué alguien no se puede bautizar un bebé? Porque no cree. No tiene todavía su mente desarrollada para creer y para entrar en este pacto. Por eso no comparamos esta circuncisión, no la comparamos en ninguna manera con el bautismo en las aguas, sino que, si podríamos decir algo, está más estrechamente relacionado con el Espíritu Santo, porque ahora somos circuncidados de corazón. Nuestra circuncisión, ¿quién es? Cristo. Él se circuncidó por nosotros. Por medio de la fe somos herederos. Entonces, este libro de Romanos especifica de una manera muy clara que por la fe recibimos las promesas. Miren lo que sigue diciendo el verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues, escuche bien, esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la justicia por fe. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, él recibe la promesa espiritual antes o después de la circuncisión. Antes. Para que sea esto por fe. Y ahí él se circuncida por fe. Ahí él toma esta determinación. Pero somos justificados solo por medio de la fe. ¿Y qué es lo que vendría a ser la circuncisión? Miren lo que dice en el siguiente verso 11. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Se acuerdan lo que decía Nehemías Coche? Nehemías Coche apuntaba a la escritura misma. Dice, no, la circuncisión es solamente una señal que indica que hay que guardar la ley, que hay que guardar todas estas cosas. Eso no es una señal visible, y que hay que guardar la descendencia. Porque si no guardamos la descendencia, somos cortados de entre el pueblo. En tercer lugar, como Coche podía expresar, la circuncisión es una señal del convenio verbal que Dios hizo con el hombre, por la observación del hombre. Fue circuncidado para que fuese padre de los que no han sido circuncidados. Esto apunta directamente a Cristo, quien fue circuncidado para cumplir la ley por nosotros. No olvidemos que la simiente sanguínea debía circuncidarse y cumplir Génesis 17:1. Ve delante de mí, sé perfecto. Algo que solo Cristo, en vida, en un cuerpo de carne, pudo cumplir. Esto hace alusión directa al cumplimiento de la ley de Dios, hecha directamente por Cristo. Veamos Romanos 4:11. Y le recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les fuese contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Vemos a través de esta circuncisión que
las promesas se reciben no por las señales externas, sino por medio de la fe. Las señales externas son solamente una evidencia para que el ser humano pudiese centrarse en guardar de alguna manera este pacto. En cuarto lugar, ¿quién es nuestra circuncisión? Cristo. Mire, veamos lo que dice Colosenses 2:11. Libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Dice así la escritura, Colosenses 2:11. En él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿quién es nuestra circuncisión? El Señor Jesucristo. Porque en Él hemos sido circuncidados. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto de ser sepultado en el bautismo muchas veces es utilizado para hablar del bautismo en la agua. Pero obviamente aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué lo decimos? Mire, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con Él. ¿Cuándo somos hechos nuevas criaturas? ¿Cuándo hemos sido resucitados en una nueva criatura? ¿En el bautismo en las aguas o en el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu En el bautismo del Espíritu Santo. Por eso aquí está hablando no del bautismo en las aguas, sino del bautismo del Espíritu Santo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nuestros pecados han sido perdonados por la fe en ¿qué? En Cristo. Y esa fe en Cristo, ¿qué es lo que necesitamos tener? El Espíritu Santo. Por eso es lógico pensar que solo por el bautismo de las aguas nosotros somos perdonados. Nosotros somos perdonados cuando ponemos nuestra fe en ¿quién? En Cristo. Porque eso atestigua y da testimonio el sello del Espíritu Santo en nosotros. Porque si yo meto a una persona al agua, eso no representa nada si esa persona no tiene el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos administrar la gracia a otras personas por medio del bautismo como cree la Iglesia Católica, porque eso es lo que dicen ellos. Si ellos bautizan a un niño, ellos lo hacen salvo, le dan una expresión de gracia al niño, de la cual él la puede perder si él no sigue el camino. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que solamente pertenece al pacto de gracia. ¿Quiénes pertenecen al pacto de gracia solamente? Los que creen, y esos son los escogidos, los cuales ha elegido Dios, no nosotros. Por eso este texto de Colosenses 2 nos está apuntando al bautismo en el agua. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bautismo agua, bautismo del Espíritu, porque ahí fuimos resucitados, no cuando nos bautizamos, cuando decimos esa fe, esa declaración de fe pública, no. Y luego dice, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo estaba circuncidado, por eso Él es nuestra circuncisión. Él cumplió el pacto, pero al echarse la culpa de todos nuestros pecados, Él debía ser muerto en un madero. Debía recibir el castigo por no permanecer en Él. Entonces, por eso Él nos puede dar esta promesa de gracia, porque Él ya cumplió en la cruz. Él ya pagó en la cruz. Tanto nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Él ya los pagó en la cruz. No hay algo que añadir a la expiación de Cristo. Él ya ha expiado. Y si hemos sido renovados por el Espíritu Santo, hemos sido perdonados. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Porque Él es nuestra circuncisión. Él cumplió el pacto por nosotros. Entonces, Cristo es nuestra circuncisión porque cumplió la ley, porque murió por nuestros pecados, porque resucitó, porque con ello nos dio vida eterna.
Porque Él triunfó sobre los enemigos, cumpliendo Génesis 22:17 cuando dice, poseerás las puertas de tus enemigos. Cristo lo cumple, porque aquí dice, despojó a los principados, a los potestades, y triunfó sobre él en la cruz. ¿Se fijan cómo todo se cumple? Si no, a veces podemos leer tan rápido las cosas, pero si pusiéramos un poco más de atención, comprenderíamos con más profundidad lo que esto significa. Cristo también es aquella simiente de Abraham, la descendencia de Abraham en Cristo. Veamos lo que dice Gálatas 3:16. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16. Un texto muy hermoso, dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Isaac, el nacimiento de Isaac solamente era una figura del que había de venir, porque la promesa es hecha ¿en quién? En Cristo. Entonces el Señor tiene dos pueblos, como algunos dicen, es que el Señor tiene un propósito con Israel y un propósito con la iglesia. ¿Tiene dos pueblos? No, porque aquí dice, no dice a las simientes, dice a las simientes. Me gusta mucho porque aquí hay un principio hermenéutico, un principio de interpretación bíblica muy importante que no debemos dejar claro. Imagínense, se hace alusión solamente a la interpretación de un artículo. No dice a las, dice a las. ¿Se fijan cómo las y la puede cambiar todo el sentido de una palabra? Por eso dice no pasará el que se cumpla ni una jota, ¿cierto? No pasará el que se cumpla ni una jota ni una tilde, que se cumpla la ley. ¿Por qué quiere poner ese énfasis? Si uno lo interpreta solamente con la, le cambia todo el sentido. Por eso no hay dos pueblos. Dice, un pueblo, eso. ¿Y qué resulta esto? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ya su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, es decir, su descendencia. ¿Quién es? Cristo. ¿Por qué se debía circuncidar? Para guardar la descendencia. ¿Se fija por qué es importante la circuncisión? Porque era la única manera de preservar la descendencia de la cual vendría Cristo. Es pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Es decir, por medio del pacto de gracia. Por eso hemos dicho, en Cristo, en nuestra circuncisión, en Cristo se cumple tanto estas dos dimensiones del pacto abrahámico: la dimensión terrenal, porque él es hijo de Abraham, y la dimensión espiritual. Entonces podemos concluir que el pacto de la circuncisión era para preservar la descendencia santa, tal como lo era el pacto noético. ¿Se acuerdan? Era un pacto también de preservación, porque había que preservar la descendencia para que así se cumpliese el pacto de redención hecho antes de la fundación del mundo. En este caso, el Señor ya levantaría una nación, con tanta evidencia, una nación de los lomos de Abraham, del cual iba a venir el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que tiene que luchar el Señor? Por preservar esa descendencia, porque si esa descendencia se mezcla, se pierde todo, y no puede llevarse a cabo todo el plan de Dios. Pero al preservar esta descendencia, al dejar una descendencia clara, de Abraham iba a salir, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, iba a salir esta descendencia. Entonces, en primer lugar, preserva y clarifica la descendencia de la cual vendría el Mesías. Por eso era distinguido a través de la circuncisión sobre las demás naciones. También para ligarlos al pacto de obras que se revelaría más adelante como el pacto mosaico. Por eso el pacto de circuncisión, aunque revela gracia, no es el pacto de gracia. Solamente está mostrando el pacto de obras, del cual debería estar ligado ¿qué? Cristo, de aquella descendencia de la cual es Cristo. La bendición espiritual jamás estuvo condicionada a la circuncisión, sino
a la fe. Las bendiciones espirituales las recibimos por fe, pero las de la circuncisión eran promesas terrenales. La inclusión al pacto de gracia jamás estuvo condicionado por la circuncisión, sino por la fe. Entonces, no podemos decir que el pacto de gracia es de inclusión mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a incluir creyentes y no creyentes. No. Es solamente en el pacto de gracia, ¿quiénes están? Los creyentes, los salvos, por gracia. En cambio, en el pacto mosaico es un pacto que incluye a todos los que se circunciden. Para bien o para mal, todos estaban ahí. Era un pacto mixto, porque dentro del pueblo de Israel había gente que servía a Dios y gente que no servía a Dios. Pero dentro de la iglesia invisible, de aquellos verdaderos escogidos de Dios, está ese pacto mixto, ¿no? Está esa inclusión mixta, ¿no? Entonces, por eso no podemos decir que el bautismo en la agua, o por inmersión o por aspersión, es una infusión de gracia, porque nosotros no podemos darle gracia a alguien que ni sabemos si va a ser salvo o no. Eso solamente lo hace Dios. El bautismo en las aguas es solamente una declaración de fe, es un signo, es una señal, que no incluye los beneficios a las personas del pacto. Porque lo que no incluye los beneficios del pacto es el Espíritu Santo. La circuncisión en los hijos sanguíneos de Abraham aseguraba para ellos, si cumplían, un pacto de ricas y grandes bendiciones materiales y terrenas, que la recibieron. Cuando cumplían, ¿cómo le iba a ellos? Bien. Súper bien, prosperaba, le iba mejor que a nadie. Pero cuando no cumplían, empezaban a decaer. En esta visión de las dos dimensiones del pacto de Dios con Abraham, nos dividimos de nuestros hermanos presbiterianos, ya que ellos ven en el pacto de la circuncisión una señal que apunta al bautismo de infantes y al pacto de gracia, algo que con claridad no vemos en las páginas de la Biblia. La circuncisión era para guardar la ley, para preservar la simiente sanguínea y hacerles partícipes de una herencia terrenal si cumplieran. La justificación, la inclusión del pacto de gracia, la participación de las bendiciones espirituales de salvación son adoptadas por medio de ¿qué? Por medio de la fe, dada por el Espíritu Santo. Dada por el Espíritu Santo en Cristo. Y no por administraciones externas, pues ninguno de nosotros tiene el poder ni la capacidad de incluir a alguno en el pacto de gracia. Solo Dios, por su elección soberana, puede incluir a alguien en esta salvación. Concluimos con Romanos, capítulo 2, verso 23. Romanos 2, 23. Porque el Señor quiere una circuncisión de corazón. Romanos 2, 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guarde las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión. Eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Nos damos cuenta de eso, que en lo exterior es algo beneficioso para un judío terrenal. En el antiguo pacto, antes que viniera el nuevo, porque ahora en el nuevo ya no sirve que yo se circuncide, eso ya quedó obsoleto. Entonces concluimos con algo tan importante, que aquellos que son hijos de Abraham, aquellos que verdaderamente han sido circuncidados, son los que han sido bautizados por el Espíritu Santo.
No porque han hablado en lengua, ni han saltado, ni han gritado, sino porque han sido renovados en una nueva naturaleza, dada por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y no por algo externo como bautismo en las aguas, ni por una señal externa, porque ninguna señal externa puede infundirnos gracia, sino solamente el Espíritu Santo de Dios por medio de la fe. Oremos. Dios Padre y bendito Salvador, te damos gracias, Señor, porque has permitido que por tu Espíritu y por tu amor podamos disfrutar de esta rica misericordia, de estas abundantes riquezas de su gracia, Señor. Por amor de tu precioso nombre, suplicamos y rogamos a Dios que en su amor y misericordia nos permita, por medio de la fe, entender con claridad todo esto, Señor. La teología del pacto es algo tan hermoso. Parece ser a veces tan complicado, pero es algo tan fácil de entender si nos aplicamos a entender con profundidad lo que tú tienes que decir. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo hemos sido circuncidados, porque en Cristo has cumplido con la ley y hemos podido ser salvos por gracia, por medio de la fe. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Te ruego, Señor, que guarde el regreso de cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia del Señor sea bendecida. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador, amados, les bendiga y que tengan una muy buena noche.